Hoy os voy a contar una verdad que nadie se atreve a echaros en cara, pero antes que nada, os voy a pedir, y os lo pido de corazón, casi rogándoos, que le deis me gusta a este vídeo, os suscribáis al canal, comentéis abajo con vuestra opinión o experiencia y compartáis este contenido, porque solo así este tipo de verdades tan brutales llegarán a más hombres que necesitan despertar a la realidad. Ahora sobre el tema de hoy, quien puede vivir solo todo lo puede, estoicismo brutal. Los hombres que viven solos son odiados pero viven en paz y son felices sin mujeres, con el subtítulo El hombre que vive solo no teme a la soledad, la domina y se vuelve imbatible. Y esta es la cruda realidad que hay que interiorizar. Un hombre que vive solo no es débil, no es infeliz, no está excluido. Al contrario, es el más libre, el más peligroso y el más difícil de manipular, precisamente porque no teme a la soledad, la domina, la transforma en fuerza, disciplina, libertad total. Y cuando eres este hombre, te vuelves odiado, despreciado y hasta visto como una amenaza por el sistema que vive de tu dependencia emocional, de tu necesidad de agradar, de buscar aprobación y de arrodillarte para tener migajas de validación femenina. Vivir solo es la prueba definitiva de que no necesitas a nadie para ser feliz, de que no te arrodillarás ante el chantaje emocional, ante el miedo al rechazo o ante el pánico de envejecer sin esposa e hijos. Y eso es exactamente lo que te hace imbatible. No estás atado a nadie. No estás atado a una mujer que te drena emocionalmente. No estás atado a familiares que te controlan a través de la culpa. No estás atado a amigos que solo quieren verte derribado para poder sentirse superiores. Vives solo y vives según tus propias reglas, con tu propio tiempo, con tus propias prioridades. Invierte tu dinero en ti mismo, en tu salud, en tu apariencia, en tu desarrollo personal. Tú decides qué comes, a qué hora te despiertas, con quién hablas, si quieres salir o no. Y eso es libertad absoluta. Pero esta libertad es incómoda, y muy incómoda, porque expone la mediocridad de quienes viven atrapados en relaciones fallidas, matrimonios infelices, amistades tóxicas y una vida que no eligieron. Por eso, cuando te levantas y dices, vivo solo y soy feliz, automáticamente te conviertes en el blanco de críticas, bromas y desprecio, porque representas todo lo que el hombre moderno ha sido condicionado a temer: la autonomía, la frialdad emocional, la capacidad de ser autosuficiente. Eres el espejo que refleja la debilidad de los demás, y ellos no soportan esa visión. Por eso intentan disminuirte, convencerte de que estás solo, triste, un fracaso, pero en el fondo saben que quien vive solo y supera la soledad no es débil, es fuerte, no está perdido, es libre, no está rechazado. Es un hombre que se niega a vivir encadenado a las expectativas de la sociedad. Y aquí está la pregunta: ¿tienes el coraje de ser ese hombre? Para financiar tu libertad hasta el final, de no depender emocionalmente de nadie, ser dueño de tu tiempo, de tu espacio y de tu vida, porque la mayoría de la gente no lo tiene. La mayoría de la gente se somete, se arrodilla, se casa bajo presión, se estanca en relaciones vacías, adopta hijos que no quiere, compra una casa para complacer a su suegra y pasa su vida asfixiado, frustrado e infeliz, mientras tú, que vives solo, puedes despertar mañana y simplemente cambiar de ciudad, de trabajo, de país. Puedes decidir que hoy no quieres hablar con nadie, puedes meditar, puedes formarte, puedes emprender, puedes estudiar, puedes crecer sin pedir permiso a nadie, y eso es lo que te hace imbatible. Pero el precio de esta libertad es alto.
es la soledad, pero no una soledad desesperada, triste y patética como te quieren hacer creer, sino una soledad poderosa que te fortalece, que te enseña a ser resiliente, autosuficiente, estratégico. No necesitas compañía, no necesitas halagos, no necesitas sexo para sentirte completo, porque eres completo por ti mismo, y solo un hombre que domina la soledad puede ser verdaderamente libre. Solo un hombre que vive solo puede hacerlo todo. Y aquí está la provocación. ¿Estás preparado para ser odiado por la sociedad, pero respetado por ti mismo? ¿Estás dispuesto a renunciar a la aprobación social para lograr tu paz? ¿Quieres ser solo otro hombre atrapado en una vida que odias o el protagonista de tu propia historia? Comenta a continuación. ¿Vives solo o todavía estás atrapado en el miedo a la soledad? Cuando tendrás el coraje de liberarte, quien es capaz de vivir solo es incapaz de ser manipulado. Libertad. Total, cero concesiones. Y aquí está una de las verdades más brutales y a la vez más liberadoras que un hombre puede internalizar. La capacidad de estar solo, de ser autosuficiente, de caminar por la vida sin la necesidad patológica de tener a alguien a su lado, es la verdadera línea divisoria entre el hombre libre y el hombre emocionalmente esclavizado. Piénsalo. ¿Cuántos hombres conoces que toleran la traición, el abuso emocional, la humillación pública y privada, solo porque son demasiado débiles para soportar la soledad? Son hombres que por miedo a estar solos, aceptan migajas, negocian principios, se arrastran en busca de un poco de cariño, se convierten en perros adiestrados por la necesidad y pierden por completo su identidad. Este es el precio que pagas por la dependencia emocional. Una vida de compromisos, miedo constante a la pérdida, ansiedad por el abandono y, en última instancia, una existencia moldeada no por lo que quieres, sino por lo que temes. Ahora bien, prestad atención. El hombre que es capaz de vivir solo, en verdad, no aquel que finge ser indiferente, sino aquel que, en su interior, está desesperado, ese hombre se vuelve automáticamente libre, incontrolable, indomable. Ya no hay chantaje que funcione, ya no hay manipulación emocional que funcione, ya no hay juego psicológico capaz de hacerle desviar de su camino, porque él sabe, no necesito a nadie para ser feliz, para sentirme completo o para tener un propósito. Este hombre puede incluso elegir estar con una mujer, pero nunca dependerá de ella. Él puede incluso amar, pero nunca será esclavo de ese amor. Puede que incluso te importe, pero nunca renunciarás a ti mismo para complacer o mantener a alguien a tu lado. Es el hombre que mira a los ojos a quienes intentan manipularlo y fríamente dice: no tengo miedo de perderte, porque antes de ti ya me tenía a mí mismo. Y es precisamente eso lo que desarma cualquier intento de control, lo que deshace cualquier intento de chantaje emocional, lo que transforma a este hombre en una entidad rara y temida en este mundo, porque no está en venta, no se doblega, no se adapta a un molde prefabricado de miedo, de necesidad o de ilusión romántica. ¿Alguna vez te has parado a pensar en esto? ¿Alguna vez has notado cómo todo el sistema, desde los medios de comunicación hasta las instituciones religiosas, la cultura pop e incluso el asesoramiento familiar, intenta meterte en la cabeza que necesitas a alguien? ¿Que un hombre solo es incompleto? ¿Que no tener una pareja estable es síntoma de fracaso o de inadaptación? Se trata de un condicionamiento perverso, un adoctrinamiento silencioso que busca transformar a los hombres en dependientes emocionales, fáciles de manipular, fáciles de conducir a vidas que no elegirían si tuvieran verdadera autonomía. ¿Y por qué sucede esto? Sencillo. Un hombre que no teme a la soledad es demasiado peligroso para el sistema, porque no consume por necesidad, no vota por necesidad, no se somete a relaciones tóxicas, no se corrompe por un poco de sexo o compañía.
Es autosuficiente, independiente, frío cuando necesita serlo y dueño absoluto de sus elecciones y de su destino. Entonces yo te pregunto, ¿eres capaz de vivir solo o sigues siendo un prisionero emocional que negocia tus valores por miedo a terminar solo? ¿Preferirías ser un hombre libre que camina con la cabeza en alto y es dueño de su propio tiempo? ¿O continuarías siendo un hombre más que soporta la humillación solo para no tener que dormir solo? Comenta aquí si ya te has dado cuenta de cómo la capacidad de estar solo es la base de toda verdadera libertad. Y comparte este vídeo con ese amigo que vive atrapado en relaciones tóxicas, que no ve que solo será respetado por las mujeres y la sociedad cuando sea capaz de decir: no te necesito para ser feliz, elijo estar aquí, pero puedo irme en cualquier momento. Tu libertad comienza exactamente ahí, cuando ya no temes a la soledad, cuando te das cuenta de que el único compromiso que debes tener es contigo mismo, con tus valores y con tu propósito. Entonces, ¿seguirás siendo esclavo de la necesidad o finalmente te convertirás en el hombre que nadie puede manipular? La sociedad odia al hombre independiente porque no se arrodilla ni se sirve, y esta es una de las verdades más crudas e innegociables que necesitas tragar en seco. Aunque te duela, aunque te aísle, aunque te haga perder amigos, familia o estatus social, porque la independencia masculina siempre ha sido y siempre será el mayor acto de rebeldía ante un sistema que solo funciona cuando el hombre está quebrantado, sumiso, moldeado, encadenado a la obligación de complacer, de proteger, de proveer, de servir como un buey de carga emocional y financiera. Entender, el hombre que decide ser libre es inquietante porque no paga el precio invisible que la sociedad exige de todos los varones. No se arrodilla ante la validación femenina. No sirve como rueda de repuesto emocional para ninguna mujer frustrada. No se doblega ante las exigencias familiares de ¿cuándo te vas a casar? No vive para cumplir con las expectativas de los demás, y esto es insoportable para un mundo que se construyó sobre el pilar del hombre sacrificatorio, el hombre desechable, el hombre como recurso. Ser independiente es una afrenta, es un dedo en la cara de la sociedad hipócrita que grita: sé tú mismo. Pero quiere que seas exactamente el hombre dócil, obediente y predecible que te programó para ser, porque solo así puede controlarte, castigarte, explotarte. Pero cuando te niegas a hacer esto y empiezas a pensar, decidir y actuar por ti mismo, dejas de ser una pieza, te conviertes en una amenaza y todo el sistema empieza a trabajar en tu contra. Las mujeres que antes fingían admirarte, ahora te llaman insensible, narcisista, egocéntrico, tóxico. Tus amigos casados te miran con desprecio o envidia. Tus compañeras de trabajo te acusan de misoginia solo porque ya no quieres ser un felpudo emocional. Tu familia intenta manipularte con chantajes como: ¿no me vas a dar un nieto? ¿Cuánto tiempo vas a vivir solo? ¿Quién te cuidará cuando envejezcas? Pero nada de esto se trata de amor. Se trata de poder, control, domesticación. Y lo cierto es que la mayoría de los hombres ceden, se doblegan, se traicionan para complacer a esta máquina insaciable, pero pocos, muy pocos, eligen la independencia, la libertad cruda, la soledad lúcida que transforma al hombre común en el hombre de élite, el hombre alfa, el hombre que es autosuficiente, que no vive para impresionar, que no se define por la aprobación externa, que no teme ser rechazado, odiado o excluido, porque entiende que es mejor ser temido en su libertad que amado en su esclavitud. Entonces os pregunto, ¿tenéis el coraje de ser ese hombre que ni se arrodilla ni sirve, o seguiréis creyendo que debéis la vida a los demás? Comenta aquí si has notado cómo la sociedad te presiona a sacrificarte,
Comparte este video para que más hombres abran los ojos. Suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo, porque solo así esta brutal verdad seguirá llegando a quienes realmente necesitan dejar de ser marionetas y empezar a ser dueños de su propio destino. Los hombres que viven solos no buscan la aprobación femenina, buscan la evolución personal, y esta es una de las verdades más incómodas y poderosas que la sociedad, especialmente las mujeres y los hombres emocionalmente domesticados, no pueden soportar admitir, porque el hombre que elige la soledad consciente, que deliberadamente elige caminar solo, no está huyendo de la interacción social, ni rechazando al sexo opuesto por frustración, sino que está haciendo un movimiento de ruptura, de emancipación mental y emocional, en donde intercambia la necesidad infantil de validación femenina por una búsqueda disciplinada, incansable y brutal de evolución personal, crecimiento físico, intelectual, financiero y espiritual. Y es precisamente esta independencia la que asusta e incomoda a tanta gente, porque demuestra al mundo que los hombres no necesitan ser proveedores emocionales de nadie, no necesitan moldearse para ser aceptados o deseados. Simplemente existen como seres completos, autosuficientes e irrompibles, mientras que la mayoría todavía se arrastra tras migajas de aprobación, mutilándose para encajar en estándares que fueron creados para domesticarlos, emascularlos y transformarlos en una masa. Maniobra. El hombre que vive solo aprende a vivir en silencio, y en silencio se fortalece, se conoce a sí mismo, afina sus límites, construye su imperio sin necesitar la aprobación de una mujer que le diga lo buen hombre que es. Él simplemente actúa, se convierte en él mismo, y esta transformación es tan poderosa que amenaza toda la estructura emocional de quien todavía está atrapado en el círculo vicioso de la búsqueda de aceptación. Y no nos equivoquemos. Cuando un hombre descubre que su felicidad no depende de la mirada aprobatoria de una mujer, empieza a ver el juego de una forma cruda, clara y estratégica. Se da cuenta de que la dinámica del mercado sexual es una disputa fría, donde pierden más los que más lo necesitan, y los que se conforman, los que no mendigan, los que no van tras ello, son los que ponen los términos. Porque la independencia es el mayor afrodisíaco, la mayor muestra de fortaleza. Y si eres hombre y estás escuchando esto ahora, responde con brutal honestidad. ¿Estás siempre buscando la aprobación o ya has decidido buscar la evolución? ¿Aún quieres ser amado a cualquier precio, aunque te cueste tu dignidad, tu libertad y tu paz? ¿O estás dispuesto a recorrer el arduo, solitario, pero glorioso camino de quien no le debe nada a nadie? La mayoría de los hombres seguirán siendo débiles, manipulables, doblegados por el deseo inconsciente de ser aceptados. Pero pocos, muy pocos, escogerán convertirse en la excepción. El hombre que no necesita aprobación, porque ya está demasiado ocupado construyendo su propia leyenda personal, su propia grandeza. Así que la pregunta que les hago es, ¿se conforman con migajas o quieren el banquete de la vida? Deja tu respuesta en los comentarios. Comparte este video con ese amigo que necesita despertar y, lo más importante, decidir ahora de qué lado de la historia quiere estar. Entre los que ruegan por aceptación o entre los que viven para evolucionar y dominar. Vivir solo es el mayor acto de rebeldía masculina. Rechazar la dependencia emocional como debilidad. Y esta es una verdad que asusta, provoca y sobre todo libera. Porque el hombre que decide caminar solo, que elige enfrentarse al silencio de sus propios muros, a las facturas, a la plena responsabilidad de su vida y a la incomodidad de no tener a nadie a quien culpar, es el hombre que decide, consciente o inconscientemente, romper las cadenas invisibles de la sociedad, de
la familia y principalmente de las mujeres que intentan domesticarlo con la promesa de confort emocional y sexo garantizado a cambio de obediencia y abnegación. Entiendan, vivir solo no se trata solo de no compartir espacio físico con nadie, sino de romper con un patrón ancestral que siempre ha empujado a los hombres al rol de proveedores dependientes, que para tener seguridad emocional necesitaban una mujer a su lado, alguien que cuidara la casa, que cocinara, que aliviara la angustia de su soledad con un falso sentido de pertenencia. Pero ahora, cuando los hombres deciden enfrentar esta soledad de frente, sin anestesia, se dan cuenta de que eso que llamaban amor, compañerismo o vida en pareja era muchas veces una cadena de confort, una muleta emocional que les impedía conocerse, ponerse a prueba, reinventarse. Y esta elección es, sí, un acto radical de rebeldía porque va en contra de todo lo que les enseñaron. Que se necesita una mujer para estar completo, que un hombre solo es triste, un fracaso o inmaduro. Pero vean, quienes difunden esta narrativa son precisamente aquellos que nunca tuvieron el coraje de mirarse al espejo y darse cuenta de que solo se metieron en relaciones por necesidad o por miedo a estar solos. Y hombre, ¿ustedes quieres una verdad brutal? La mayor debilidad de un hombre es depender emocionalmente de alguien, especialmente de una mujer, porque cuando dependes, te sometes, negocias tus valores, aceptas migajas para no perder a la persona que supuestamente te completa. Pero el hombre que vive solo aprende, a las malas, que la única persona indispensable en su vida es él mismo, que el vacío es un maestro y no un castigo, que el silencio es un espejo que revela su fuerza o expone su cobardía, y es solo en este territorio solitario, libre de las expectativas ajenas, que un hombre descubre quién es realmente, qué quiere, cuáles son sus límites y sobre todo cuáles son sus valores innegociables. Y esto molesta, sí, molesta a las mujeres que pierden el control sobre él. Molesta a su familia que no entiende cómo alguien puede elegir estar solo. Molesta a los amigos que se hunden en relaciones mediocres para evitar su propia soledad. Y sobre todo molesta a la sociedad, que depende de hombres dóciles, predecibles y emocionalmente frágiles para mantener su ciclo de consumo y obediencia. Vivir solo es, pues, un acto de guerra silenciosa. Es el hombre negándose a ser un número más en el sistema, un cordero más que vive para complacer, sacrificarse y al final ser descartado como tantos otros. Y tú, que me escuchas ahora, ¿te has parado alguna vez a pensar en esto? ¿Te has parado a pensar alguna vez si vives solo por elección o vives con otros por miedo? ¿Cuántos de tus amigos están en una relación no porque se aman, sino porque no soportan la idea de cenar en una mesa vacía? ¿Cuántas personas permanecen casadas porque no saben cuidar una casa solas o porque les da miedo dormir sin alguien a su lado? Bueno, la soledad para los que no son fuertes es un infierno, pero para los que son hombres de verdad, para los que tienen el coraje de enfrentarse a sí mismos, es un portal de transformación. Así que te pregunto, ¿estás listo para atravesar este portal o seguirás escondiéndote detrás de relaciones tibias, de dependencias emocionales cobardes, de excusas mediocres para no evolucionar? Ha llegado el momento de elegir, o te conviertes en el hombre que vive solo, que vive para sí mismo, que construye su fortaleza mental y emocional, o seguirás siendo el niño que necesita ser sostenido, validado y acariciado para no derrumbarse. Y recuerda, vivir solo es solo el comienzo, el primer paso hacia la verdadera libertad, hacia la verdadera autonomía, hacia la verdadera masculinidad, porque solo cuando eres capaz de vivir solo, eres capaz de elegir estar con alguien sin necesidad, y este es el punto más alto de la libertad masculina.
transformar la elección en algo genuino, no en una prisión disfrazada de relación. Así que comenta aquí, ¿tienes el coraje de vivir solo o seguirás engañándote a ti mismo? ¿Quieres ser libre o continuarás encadenado por la necesidad de aprobación y compañía? Piénsalo y responde honestamente. ¿Tienes el coraje de afrontar este viaje o huirás de él como tantos otros? PSLC. Paz del hombre solitario es inalcanzable para quien vive esclavizado por la validación social. Y esta es una de las verdades más brutales, dolorosas y liberadoras que necesitas tragar, masticar y digerir ahora, sin excusas, sin rodeos, sin autocompasión. El hombre que vive para la aceptación de los demás nunca será libre, nunca se realizará. Nunca conocerá la serenidad que solo experimenta quien camina solo, consciente de su valor interior. Mientras buscas aprobación en los likes, en las miradas de admiración, en las palabras vacías que masajean tu ego por momentos efímeros, tu alma permanece vacía, inquieta, ansiosa y dependiente, como un adicto que necesita la siguiente dosis para sentirse alguien. Y la sociedad ama a los hombres así, frágiles, predecibles, manipulables, atrapados en una interminable rueda de comparación, estatus y exhibición. El hombre que necesita la validación femenina para sentirse hombre ya ha perdido la partida antes siquiera de pisar la cancha, porque su identidad no se basa en su esencia, sino en las opiniones volátiles de terceros que cambian de opinión según la conveniencia, el estado de ánimo y las modas del momento. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto de tu vida has desperdiciado tratando de ser aceptado? ¿Cuántas veces te has callado, te has reprimido, te has moldeado, has fingido que te gusta lo que no te gusta, te has puesto máscaras y te has hecho el payaso para ser incluido en grupos o ser deseado por mujeres que en el fondo nunca te han respetado de verdad? Comenta aquí si alguna vez has vivido este tipo de prisión emocional, porque esta es la realidad para la mayoría. Hombres que viven mendigando aprobación, mientras los pocos que tienen el coraje de romper con esta necesidad social gozan de una paz impenetrable, una tranquilidad que no depende de nadie, un enfoque absoluto en sus propias metas, valores y principios. La soledad consciente, elegida y bien gestionada es el arma más poderosa que un hombre puede tener en este mundo, porque te blinda del chantaje emocional, te hace inmune a la manipulación emocional y te pone en control absoluto de tu vida. Solo cuando dejas de querer ser aceptado empiezas a ser respetado. Solo cuando te niegas a moldearte para encajar en los estándares de otras personas, empiezas a crear tus propios estándares, atrayendo a las personas adecuadas, repeliendo a las equivocadas, viviendo con ligereza y fuerza, sin necesidad de audiencia, ni palmaditas en la espalda, ni aprobación forzada. ¿Realmente quieres esta paz? Así que lo primero que debes hacer es matar de una vez por todas al hombre necesitado, inseguro y desesperado por validación que vive dentro de ti. Entierren a ese debilucho. El camino es arduo, solitario, muchas veces frío, pero infinitamente más gratificante que vivir esclavizado por las opiniones de personas que no pagan tus cuentas, que no conocen tu dolor y que, a la primera oportunidad, te juzgarán, te descartarán y se reirán de tu caída. ¿Quieres ser libre o quieres ser una marioneta movida por los hilos invisibles de la aprobación social? Ya basta de ser espectador. ¿Cuándo decidirás ser protagonista de tu propia historia? La verdadera paz es solitaria, masculina e indómita. Y solo los fuertes, aquellos que tienen el coraje de romper con la matriz de validación, pueden disfrutar de esta fiesta. La pregunta sigue siendo, ¿seguirás siendo esclavo o disfrutarás finalmente de la libertad que solo la soledad consciente proporciona? Elige ahora. Mientras muchos mendigan migajas de cariño,
El hombre estoico construye su imperio en silencio. Y esta es, quizás, una de las verdades más duras y menos habladas en el mundo actual, donde la mayoría de los hombres viven en un permanente estado de necesidad, de carencia, de sumisión emocional, esperando siempre que alguna mujer llegue a colmarlos, a validar su existencia, a autorizar su felicidad, pero la brutal realidad que pocos aceptan es que entre más se mendiga, más se aleja del respeto, de la admiración y principalmente del poder. El hombre estoico, por el contrario, calla, se concentra, se disciplina, construye en silencio y no pierde el tiempo vendiéndose barato. No necesita demostrar nada a nadie. No publica mensajes indirectos melancólicos esperando atención. No envía mensajes desesperados tratando de mantener conversaciones tibias con mujeres que lo desprecian. Simplemente entiende. O ella entra en su mundo y acepta su realidad, o es irrelevante. Punto. Nada de drama, nada de juegos, nada de regateos. Mientras los débiles se engañan pensando que complacer es el camino, el hombre estoico se da cuenta que la verdadera atracción nace de la fuerza silenciosa, de esa energía que no ruega, que no se justifica, que simplemente es, y no hay nada más atractivo que un hombre que no necesita de nadie para ser feliz, porque ya ha encontrado el propósito en su propio crecimiento, en su propia misión. Mientras otros lloran por el cariño que no reciben, él transforma este vacío en productividad, convierte el dolor en fuerza y transforma el silencio en imperio. Entiéndelo bien, nunca se trató de complacer. Nunca se trató de ser amable, nunca se trató de hacer todo lo posible para que ella te note. Siempre se trató de que te volvieras tan grande, tan imperturbable, tan disciplinado que no hay forma de ser ignorado. Y ese es el golpe más grande contra un sistema que te quiere débil, sumiso y necesitado. Pregúntate ahora, ¿cuántas horas de tu vida has desperdiciado rogando por atención? ¿Cuántas veces has renunciado a ti mismo para ser aceptado? ¿Y qué ganaste con esto? Nada más que desprecio, humillación y frustración, porque así funciona el mercado sexual. Recompensa la fuerza, no la necesidad. Una mujer nunca estará agradecida a un hombre que se arrastra, desprecia a este tipo de hombre, porque no ofrece lo que más importa: seguridad, liderazgo, decisión, mientras que el hombre estoico, sí, es el tipo que despierta el instinto femenino, porque transmite poder sin necesidad de hablar, porque es su propio dueño. Y esto la convierte en una seguidora natural, no en una controladora. ¿Alguna vez te has parado a pensar en esto? ¿Qué tan poderoso puedes ser si dejas de desperdiciar energía en personas que no te valoran y comienzas a canalizarla toda hacia ti mismo? Mientras esperas ansiosamente una respuesta en WhatsApp, hay otro tipo que está en silencio, desarrollando músculos, acumulando riqueza, leyendo libros, desarrollando habilidades y creando oportunidades, y este hombre en 5 años será el que todos respetarán, mientras que tú serás solo uno más en la cola de rechazados, mendigando migajas de atención en las redes sociales. La elección siempre ha sido tuya. O sigues siendo el tipo que necesita mendigar un poco de cariño, o te conviertes en el hombre que atrae respeto, deseo y admiración por el simple hecho de ser quien es, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Así que te pregunto, ¿quieres ser uno más en la manada de los desesperados o quieres ser el que construye su imperio en silencio? ¿Vas a seguir quejándote o vas a tomar acción? Deja un comentario a continuación si estás cansado de ser ese hombre que ruega por afecto y estás listo para, de una vez por todas, cambiar las cosas, construir tu fuerza interior y convertirte en un hombre al que ninguna mujer, ningún jefe, ningún amigo se atreva a menospreciar.
Comparte este video con cualquiera que necesite despertar y suscribirse al canal ahora, porque seguiré trayéndote estas verdades brutales que nadie más tiene el coraje de decirte. O dominas tu mente, o serás dominado por el vacío emocional para siempre. Decide ahora quién quieres ser. El hombre que domina su rutina sin necesitar a nadie es el verdadero alfa del siglo XXI. Y esta es una verdad que pocos tienen el coraje de admitir, porque destruye el mito moderno del hombre necesitado, dependiente, que necesita desesperadamente una mujer a su lado o la aprobación social para validar su existencia. Pero lo cierto es que, en el mundo actual, donde la mayoría de los hombres son rehenes de sus impulsos, de sus necesidades emocionales y de la validación femenina, aquel que domina su rutina, su mente y su cuerpo, se convierte automáticamente en una figura rara, temida, admirada y sobre todo libre. Porque entiendan una cosa, la libertad hoy es un lujo que pocos hombres se pueden permitir. No se trata solo de tener dinero, se trata de tener control, disciplina, objetivos claros y la capacidad de vivir bien, fuerte y en paz consigo mismo, sin necesitar la muleta emocional que ofrece una relación o el cariño de los demás. Y esta independencia es lo que más aterroriza a la sociedad. Sí, aterroriza, porque un hombre que no depende de nadie es ingobernable, impredecible e imposible de manipular. No es sujeto al chantaje emocional, no acepta migajas, no le teme al silencio ni a la soledad y por eso construye imperios mientras otros mendigan atención por WhatsApp o imploran un buenos días que nunca llega. Y quizás ahora te estés preguntando, ¿pero cómo me convierto en ese hombre? Y la respuesta es directa y brutal. Necesitas tomar el control total de tu rutina, empezar a levantarte de la cama sin necesidad de despertador, ir al gimnasio no porque alguien te lo diga, sino porque sabes que tu cuerpo es tu herramienta de poder, trabajar y estudiar, no porque alguien te lo exija, sino porque entendiste que la acumulación de habilidades es lo que garantizará tu libertad definitiva y eliminar de una vez por todas la necesidad patológica de tener a alguien a tu lado para sentirte completo. Deja de pensar que una mujer te dará un propósito, porque nunca lo hará. El propósito se construye solo, en el dolor, en el sacrificio y en la renuncia diaria a las distracciones que hacen que el 90% de los hombres sigan siendo débiles, frágiles y fácilmente desechables. Y no tiene sentido esperar una motivación mágica o una fase más tranquila en la vida. O tómasla, ¿quieres ser ahora uno más? ¿O tendrás el coraje de ser el protagonista de tu vida? ¿Seguirás quejándote de la falta de tiempo o aceptarás que la verdad es que te falta prioridad, carácter y la vergüenza de mirarte al espejo y decir, soy responsable de todo lo que me pasa? Y este es el punto central. El hombre alfa del siglo XXI no es el que grita, el que presume o el que intenta demostrar algo a alguien, sino el que vive en silencio, trabaja en silencio, evoluciona en silencio y cuando habla, su voz se escucha. No porque se imponga, sino porque su disciplina, su rutina implacable y su independencia hablan por él. Así que reflexiona. ¿A quién estás alimentando hoy? ¿Al hombre débil que quiere compañía a cualquier precio? ¿O al hombre fuerte que se basta a sí mismo? ¿Alguna vez has pasado por esto sintiendo que solo vales si alguien te valida? ¿O has logrado romper este ciclo y ser tu propio jefe? Comenta aquí. Comparte esta reflexión con quien necesite escucharla y si tienes el coraje responde. ¿Qué te impide ser tu mejor versión, tu versión alfa, libre e incontrolable? Vivir solo revela quién es un hombre de verdad, quién puede manejar el espejo y su propia conciencia, porque no hay ambiente más implacable para exponer debilidades, ilusiones y autosabotajes que aquel en el que estás completamente solo, sin público, sin excusas, sin nadie que valide tus elecciones o suavice tus derrotas. Es ahí
en el silencio brutal de la habitación vacía, que muchos descubren que la independencia no es glamour, sino un campo de batalla psicológico, donde la rutina sin aplausos y la necesidad de resolver todo solo, desde la renta hasta los platos amontonados, se convierten en un espejo cruel, mostrando cuán débil, indisciplinado o emocionalmente dependiente puede ser un hombre cuando ya no está atado a la comodidad de la casa de sus padres ni al apoyo de una novia que hace todo por él. Y es precisamente por eso que tantos fracasan, porque les enseñaron a buscar compañía como una muleta, un anestésico para no enfrentarse a su propia mediocridad, viviendo como parásitos emocionales que solo se sienten vivos cuando tienen a alguien a su lado, aunque esa presencia los destruya poco a poco. Y he aquí la verdad que nadie te cuenta. Vivir solo es la universidad de la masculinidad, porque te obliga a desarrollar verdaderas habilidades de supervivencia, disciplina, planificación financiera, gestión emocional y, sobre todo, dominio sobre la soledad, que es uno de los mayores terrores del hombre débil y el aliado más poderoso del hombre fuerte, porque aquel que domina la soledad se vuelve libre, selectivo e inquebrantable, mientras que quienes le temen viven mendigando compañía, aceptando cualquier relación por miedo a estar solos y terminan pagando el altísimo precio de ser manipulados, traicionados, exprimidos y descartados sin piedad. Entonces te pregunto, ¿puedes manejar el espejo? ¿Tienes el coraje de despertarte cada día y enfrentarte a tu propia imagen, a tu vida sin filtros, sin distracciones, sin nadie que te aplauda? Porque solo quien pasa por esta fase y se transforma a través de ella puede construir una identidad sólida que no depende de la aprobación femenina ni de la opinión de los compañeros, que no se quiebra ante el rechazo o la traición y que sobre todo es capaz de decir no a las mediocres propuestas que te ofrece la vida, porque sabe que merece más y está dispuesto a pagar el precio de la verdadera libertad. Y sí, la libertad tiene un precio. Es incomodidad, es disciplina, es silencio, es no tener a quien llorar ni a nadie que te ayude. Pero también es poder. Elegir quién entra o no en tu vida sin tener que rogar ni aceptar nada por miedo a estar solo. Así que ahora te desafío. ¿Estás viviendo como un hombre o todavía como un niño mimado que necesita mimos, afecto y compañía constante para sentirse alguien? Comenta aquí, confiesa sin miedo. ¿Alguna vez has vivido solo o aún tienes miedo de esta experiencia? Porque créeme, vivir solo no se trata solo de pagar cuentas o tener paz. Se trata de descubrir quién eres realmente, en el límite de tu autonomía, en la intensidad de tu vulnerabilidad y en la gloria silenciosa de tu evolución. Y quien pasa por esa forja nunca volverá a ser el mismo. Se vuelve más frío, más selectivo, más fuerte y sobre todo más libre, porque ya no depende de nadie para ser feliz, y esa es la verdadera definición del poder masculino: bastarse a uno mismo sin necesitar la aprobación, el amor o la validación de nadie. El soltero estoico transforma la ausencia de compañía en una fuerza brutal y una disciplina inquebrantable, porque ha comprendido de una vez por todas lo que la mayoría de los hombres nunca tendrán el coraje de admitir. La soledad no es debilidad, no es derrota, no es falta de valor. Al contrario, es el laboratorio silencioso donde se forja la verdadera masculinidad. Es el horno donde un hombre se reconstruye a partir de las cenizas de las expectativas sociales, el condicionamiento infantil y las mentiras románticas que le enseñaron a creer que solo está completo con alguien a su lado. El hombre estoico, el hombre que abraza el silencio de su propia compañía, no necesita distracciones, la validación femenina o la comodidad adormecedora de una relación vacía para sentirse digno. Es autosuficiente, se domina a sí mismo,
Toma toda la energía que los hombres comunes y corrientes desperdician en intentos patéticos de complacer a las mujeres, mantener relaciones agotadoras o evitar el miedo a la soledad, y la canaliza hacia su cuerpo, su mente, su carrera, su arte y su legado. Mientras la mayoría está desesperada por encajar, por ser aceptada, por no pasar la noche del sábado solo, el soltero estoico está construyendo imperios en absoluto silencio. Está despertando temprano para entrenar mientras otros duermen. Está leyendo libros mientras otros pierden el tiempo en series inútiles. Está creando proyectos mientras otros mendigan migajas de atención en Tinder. Está blindando su mente contra las manipulaciones emocionales que hacen que tantos hombres se arrodillen ante mujeres que no los respetan ni siquiera los admiran. Está aprendiendo a vivir con un propósito mayor que el simple placer o la comodidad temporal. La soledad para él es una escuela, es un campo de entrenamiento. Es un estilo de vida donde aprende a cortar cualquier conducta autodestructiva, donde desarrolla una disciplina inquebrantable porque no hay nadie que lo consuele cuando falla, no hay nadie que lo levante cuando tropieza, o se levanta solo o se pudre en el suelo. Y exactamente por eso se vuelve indestructible, mientras otros viven frágiles, dependientes, necesitados y manipulables. La ausencia de compañía para el soltero estoico es una oportunidad de autosuficiencia, autoconocimiento, evolución física, mental y espiritual. Entiende que no se trata de encontrar a alguien que llene el vacío, sino de vaciarse de todas las debilidades que crean ese agujero existencial dentro de él, y así transforma el tiempo a solas en la mayor inversión de su vida. Y cuando, y sí, decida tener a una mujer a su lado, no será porque lo necesite, sino porque lo desea, y por tanto no se dejará manipular, condicionar ni utilizar, porque tendrá el control absoluto, consciente de su valor, dueño de sí mismo. Y eso es precisamente lo que la sociedad odia, porque un hombre autosuficiente es incontrolable. Es libre, no depende de nadie para ser feliz, no se doblega al chantaje emocional, no se pierde en crisis existenciales porque ha aprendido a vivir consigo mismo, a soportar el dolor, a no huir del malestar, a transformar la soledad en su mayor aliada y a hacer de ella un escudo contra toda forma de manipulación, contra todo intento de castración emocional o social. ¿Y tú? ¿Has comprendido esto o sigues corriendo tras la aprobación, ahogándote en relaciones sin propósito, huyendo del silencio, distrayéndote para no enfrentarte al hombre débil y dependiente que ves en el espejo? Comenta aquí. ¿Eres de los que teme a la soledad o has aprendido a transformarla en tu arma más poderosa? Si este contenido te provocó, si te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal, compártelo con un amigo que necesita dejar de perseguir a quienes no lo respetan y comenzar a construir su propia libertad. Porque la soledad solo es un castigo para quien no sabe qué hacer con ella, pero para el hombre estoico es el camino silencioso y brutal que lleva a su mejor versión. Y es precisamente por eso que los hombres que viven solos viven en paz, porque no hacen concesiones a la hipocresía moderna, no se inclinan ante las falsas narrativas que la sociedad vende todos los días, que dicen que un hombre solo está completo cuando está casado, que solo se realiza cuando construye una familia, que solo es feliz cuando se inserta en ese modelo tradicional, ese guión de vida preprogramado que, en verdad, solo sirve para transformarte en un sirviente, en un financista de sueños ajenos, en un proveedor exhausto, emocionalmente vaciado, frustrado y al final descartado sin piedad cuando ya no es útil. El hombre que vive solo, en cambio, no hace ese tipo de concesiones. Ve el juego, ve a través de las máscaras,
se da cuenta de que esa supuesta felicidad del matrimonio moderno muchas veces no es más que una performance social, un contrato sin amor, sin admiración, sostenido por intereses, por conveniencias, por la necesidad de guardar las apariencias, y se niega a entrar en ese patético teatro. Por eso vive en paz, porque no necesita hacer malabarismos emocionales para ser aceptado, no necesita fingir que todo está bien cuando es pésimo, no necesita anularse para mantener una relación que no le aporta nada. No necesita pagar viajes, cenas, regalos o planes que nunca fueron suyos. No necesita tolerar humillaciones, traiciones emocionales o chantajes psicológicos para evitar el divorcio. Simplemente vive su verdad, vive para sí mismo, decide racionalmente, fríamente, estoicamente, lo que quiere o no quiere tener en su vida. Y esta libertad es la que le garantiza la paz, porque no está en el juego de complacer, de ser amado a cualquier precio, de ser el buen hombre que cumple el rol impuesto. Vive para desarrollarse, para crecer, para construir su legado basado en su visión de mundo y no en las expectativas de los demás. Y eso es lo que tanto le molesta. La sociedad odia a quienes no juegan el juego, odia a quienes exponen la hipocresía y optan por la autenticidad, porque es mucho más fácil mantener a todos alienados, siguiendo la corriente, casándose por obligación, teniendo hijos sin querer, comprando una casa con una hipoteca a 30 años, gastando dinero que no tiene para sostener un estatus social vacío, que aceptar que hay otra posibilidad, mucho más honesta y mucho más liberadora, que es la del hombre que vive solo, que decide que no negociará su libertad, que no renunciará a su paz para satisfacer una expectativa social podrida. Y este hombre, mi amigo, es temido, es odiado, pero también es profundamente envidiado, porque hace lo que la mayoría de la gente nunca tendrá el coraje de hacer: ser su propio dueño, ser libre, ser verdadero. Entonces os pregunto, ¿hasta cuándo seguiréis haciendo concesiones? ¿Hasta cuándo venderás tu alma para ser aceptado? ¿Hasta cuándo vivirás para mantener apariencias que no te representan? ¿Por qué no romper el guión y escribir tu propia historia? ¿Tienes este coraje o continuarás en piloto automático, asfixiándote y muriendo lentamente, sin experimentar nunca la verdadera paz que solo puede sentir quien vive solo, libre de la hipocresía moderna? Comenta a continuación. ¿Te has dado cuenta de cuántas concesiones haces cada día? ¿Y qué te impide cortarlos ahora mismo? La libertad masculina empieza cuando te das cuenta de que no necesitas a nadie para ser feliz. Y esta es, sin duda, una de las verdades más ignoradas, más temidas y más silenciadas por la sociedad, porque destruye de un plumazo todas las bases del control emocional que las mujeres, las instituciones y el propio sistema imponen a los hombres desde que nacen. Desde temprana edad te bombardean con la idea de que solo estarás completo cuando encuentres a la mujer adecuada, que tu felicidad depende de una relación estable, que sin pareja eres un hombre incompleto, fracasado, indigno de respeto. Y muchos caen en esta trampa, desperdiciando años, décadas, en relaciones donde intercambian su libertad, su paz y su verdadera felicidad por una ilusión de pertenencia, mendigando afecto, confundiendo dependencia con amor y sumisión con compromiso, cuando en realidad la felicidad masculina comienza exactamente al revés. En el momento en que te miras al espejo y entiendes con brutal claridad que no necesitas a nadie, absolutamente a nadie, para ser feliz, para vivir con propósito, para tener una vida plena y significativa, y que cualquiera que se cruce en tu camino a partir de ese momento será una elección consciente, no una necesidad desesperada. El hombre que interioriza esta verdad empieza a caminar por el mundo con una ligereza y autoridad que pocos entienden,
porque no entra en relaciones por necesidad, no se somete a la humillación por miedo a perder, no negocia sus principios para mantener a alguien a su lado. Ama cuando quiere, tiene sexo cuando quiere, comparte momentos cuando quiere, pero jamás deja que estos vínculos definan su identidad ni secuestren su paz. Y es precisamente por eso que se vuelve tan irresistible, tan admirado y a la vez tan temido. Porque el hombre que no necesita, que no ruega, que no vive para conquistar o mantener a una mujer, ese hombre es un reto, una fortaleza emocional, un ser humano que no se puede doblegar, manipular o condicionar. Y esto da miedo, porque todo el sistema, repito, fue diseñado para mantenerte sumiso, inseguro, siempre pensando que algo falta, siempre pensando que la felicidad está ahí afuera, en alguna mujer, en alguna validación social, en algún logro que nunca llega, cuando en verdad la felicidad que buscas está ahí, ahora mismo, en el simple y revolucionario acto de aceptar tu propia compañía, de hacerte amigo del silencio, de ser emocionalmente autosuficiente, de construir una vida tan rica, tan llena de propósito, que cualquiera que entre en ella será solo un complemento, nunca la razón central de tu existencia. Y he aquí el golpe final. Mientras creas que necesitas a alguien para ser feliz, siempre serás controlado, siempre serás vulnerable, siempre serás rehén de quien te ofrezca eso que crees que te falta. Pero el día que te das cuenta de que no necesitas a nadie, que ya estás completo, que tu felicidad está en tus elecciones, en tu disciplina, en tu misión y en tu autocontrol, en ese día, amigo mío, te liberas de todas las cadenas invisibles que siempre te han retenido y empiezas a vivir verdaderamente, ya no como esclavo del deseo, sino como dueño de tu propia vida. Y yo te pregunto, ¿estás listo para esta libertad o continuarás engañándote a ti mismo, creyendo que necesitas a alguien para sentirte bien? Comenta aquí, comparte este vídeo con ese hombre que todavía no entiende esto. Y recuerda, quien necesita siempre es dominado, quien elige siempre es libre. ¿Serás el dominado o el libre? Elige ahora. Vivir solo significa cortar las cadenas invisibles de la dependencia emocional que impone la cultura actual. Es la ruptura definitiva con la programación social que quiere mantenerte atrapada, sumisa y eternamente disponible para servir a los demás, especialmente a las mujeres y a la familia. Porque el hombre que vive solo, que paga su propia estructura, que gestiona su rutina y que se conforma con su propia compañía, es el hombre más peligroso para el sistema. No necesita ser manipulado con promesas de comodidad doméstica, con la comodidad de la aprobación familiar o con el viejo discurso de que la felicidad solo es completa cuando se comparte. Tonterías, mentiras, condicionamientos. La felicidad masculina nace de la libertad, de la autonomía, del control total sobre el propio tiempo, espacio y decisiones. Y vivir solo es la máxima encarnación de este poder, porque elimina de una vez por todas la infantilización que la cultura moderna les impone a los hombres, tratándolos como eternos adolescentes que solo se completan cuando están bajo el mando de una mujer o atados al nido emocional de la familia. Pero la brutal verdad es que esta dependencia emocional solo sirve para mantenerte débil, domesticado, controlable, haciendo concesiones, aceptando migajas, renunciando a tus sueños para encajar en el molde de una relación muchas veces tóxica o de un ambiente familiar opresivo. Cuando vives solo, eliges quién entra y quién sale de tu vida, defines tu rutina sin tener que pedir permiso, aprendes a lidiar con el silencio, con la soledad, con los desafíos prácticos de la vida adulta y, lo más importante, empiezas a valorar tu paz y tu libertad por encima de cualquier privación emocional. Y es exactamente por eso que vivir solo
Asusta tanto a quienes nunca han tenido el coraje de romper estas cadenas invisibles, porque requiere madurez, requiere fuerza, requiere la capacidad de estar bien contigo mismo sin necesitar la presencia constante de una mujer que te menosprecie, que te controle, que te use como proveedor o como fuente de validación emocional. Vivir solo es un acto revolucionario para el hombre moderno. Es un grito de "ya basta" a la cultura que quiere que los hombres estén siempre atados, siempre dependientes, siempre rehenes de la necesidad de aprobación y cariño de los demás. Y por eso mismo, cuando des este paso, escucharás críticas, sufrirás presiones como ¿no quieres formar una familia? ¿No quieres ser un hombre de verdad? ¿No crees que estás desperdiciando tu vida solo? Pero recuerda, todas estas preguntas son trampas emocionales que intentan hacerte creer que la libertad es sinónimo de vacío, cuando en realidad es sinónimo de fuerza y evolución. El hombre que vive solo entiende que no necesita a nadie para ser feliz, que no necesita a una mujer para validar su existencia, que ya no necesita seguir el manual social que convierte a los hombres en sirvientes emocionales. Y es exactamente por eso que es odiado, criticado y a menudo marginado, porque representa la ruptura del ciclo, el rechazo del papel tradicional que la sociedad ha reservado para él, pero también es por eso que es respetado por los pocos que conocen el precio y el valor de la verdadera libertad. Y ahora yo te pregunto, ¿tienes el coraje de vivir solo, de tomar el control total de tu vida, o seguirás buscando refugio en la comodidad ilusoria de las cadenas emocionales? Comenta aquí si alguna vez has sentido esta presión de la sociedad. Comparte este video con un amigo que necesite escuchar esta verdad. Suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo, porque solo así este mensaje brutal y liberador seguirá impactando a más hombres dispuestos a romper con la dependencia y tomar de una vez por todas el protagonismo de su propia historia. El hombre independiente no teme al juicio. Es odiado por ser lo que otros no pueden ser, y esta es una de las realidades más brutales e innegociables de la vida masculina. El hombre que no se doblega a las expectativas sociales, que no se arrodilla ante los caprichos femeninos, que no se vende por la ilusión romántica de una relación perfecta, automáticamente se convierte en una amenaza viviente, una afrenta existencial a la mediocridad de la mayoría. Porque mientras los débiles pasan su vida tratando de complacer, tratando de encajar, tratando de ser el hombre ideal que las mujeres dicen querer, pero a quien desprecian tan pronto como lo consiguen, el hombre independiente simplemente ignora este teatro, se mantiene firme, inquebrantable, centrado en su misión, sus metas, su evolución continua e implacable. Y esta postura es inquietante porque revela la hipocresía, la debilidad y la cobardía de quienes prefieren vivir como peones en un sistema que los explota y los disminuye. El hombre independiente es odiado porque no lo necesita, no lo pide, no se somete, no sacrifica su libertad para ser aceptado en círculos sociales mediocres, no se culpa por no tener una relación que le sirva de medalla o estatus, simplemente es. Y este ser auténtico, libre y dueño de sí mismo duele, molesta e irrita profundamente a quienes son incapaces de vivir fuera de la jaula, que prefieren intercambiar su fuerza por migajas de cariño y aprobación. Y por eso el hombre independiente siempre camina bajo el peso de miradas acusadoras, críticas veladas, bromas mezquinas, intentos constantes de hacerle dudar de su propio valor, porque todos saben, incluso quienes lo odian, que él representa lo que nunca tendrán el coraje de ser, un hombre que es autosuficiente, que no le teme a la soledad, que no le teme al juicio, que no le teme al rechazo femenino y que sobre todo
es libre. Y tú, que estás escuchando, esto ahora necesitas preguntarte, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Precio de la libertad? ¿O seguirás viviendo como otro esclavo emocional, como otro don nadie que se vende barato solo para ser aceptado? Porque la libertad masculina cuesta cara, cuesta la incomprensión social, cuesta el aislamiento ocasional, cuesta el odio de quienes viven en la mediocridad, pero ofrece a cambio lo que ninguna relación, ninguna validación y ningún amor condicional te puede dar. Paz, autocontrol, fuerza interior y respeto genuino. No el respeto que se ruega, sino el respeto silencioso que se impone con la simple presencia. Y ahora, yo te pregunto, ¿tienes el coraje de ser odiado por quien realmente eres? ¿O seguirás intentando complacer a alguien que nunca te respetará? Comenta aquí, comparte este video con ese amigo que necesita despertar y dejar su like, porque este es el combustible que necesitamos para seguir tirándole en cara verdades que la mayoría de los hombres no tienen el valor de escuchar. El silencio de una casa vacía enseña más sobre fuerza interior que 1000 libros de autoayuda, porque no hay frase motivadora, ningún gurú escénico, ningún vídeo con banda sonora inspiradora que pueda replicar la experiencia cruda, visceral e implacable de enfrentarse al eco de los propios pasos en un entorno donde no hay nadie que te acoja, te distraiga o te salve de ti mismo. Es allí, entre 4 paredes frías e inmóviles, que el hombre descubre que la fuerza interior no es un concepto abstracto, sino una necesidad práctica y urgente, porque o construyes tu propia estructura emocional o serás aplastado por el peso de la ausencia de validación y consuelo, y no te equivoques. La mayoría de los hombres huyen de esta experiencia porque arranca todas las máscaras, desmantela todas las fantasías y muestra lo frágil y dependiente que siempre has sido. Pero quien tiene el coraje de permanecer, de soportar el silencio que grita, que acusa, que provoca, inevitablemente se convierte en un hombre forjado en la disciplina, en la frialdad y en la claridad de que no hay nadie en el mundo que te cuide como tú mismo puedes y debes hacerlo. Y esta es la mayor lección que ofrece el silencio de la casa vacía. Que la vida real no tiene banda sonora, ni guión de película romántica, ni automáticos, todo estará bien. Porque o te levantas solo, o te pudres emocionalmente en tu propia debilidad. Y es exactamente por esto que tantos hombres se apresuran a buscar cualquier relación, cualquier compañía, aunque sea tóxica, vacía o mediocre, simplemente para acallar la incomodidad de este silencio. Pero, irónicamente, es precisamente este silencio el que, si lo afrontas de frente, se convertirá en el mayor maestro que podrías tener, porque te enseñará a vivir con la soledad sin desesperanza, a ser autosuficiente sin arrogancia, a ser autosuficiente sin necesidad de adormecerte con sexo casual, alcohol o distracciones fútiles. Y ves, es en este escenario silencioso que el hombre empieza a oír, por primera vez, su verdadera voz, aquella que estuvo apagada durante años por las expectativas sociales, por la necesidad de agradar a las mujeres, de pertenecer a grupos o de satisfacer caprichos familiares, pero que ahora solo entiende: nadie te dará fuerza, nadie te dará paz, nadie te dará identidad. Todo esto solo lo puedes construir tú, en la soledad, en la incomodidad y en la ausencia. Y es por eso que tantos libros de autoayuda fracasan miserablemente, porque ofrecen técnicas, eslóganes, mantras, pero no te ponen en la situación donde realmente se pondrá a prueba tu resistencia emocional, donde no habrá espectadores a quienes aplaudir o criticar, donde no habrá nadie a quien culpar, solo tú y el reflejo de tu capacidad o de tu cobardía. Y entonces yo te pregunto,
¿Estás dispuesto a pasar por esta dura prueba o seguirás buscando atajos fáciles que solo alimentan tu dependencia emocional? ¿Cuántos libros has leído esperando encontrar en ellos la fuerza que, en el fondo, solo se puede construir cuando te enfrentas al vacío y te das cuenta de que no te matará, sino que te transformará? Ya basta de romantizar la soledad como una pose estética o una filosofía barata de Internet. La verdadera soledad, la que experimentas en una casa vacía, donde cocinas tu propia comida, limpias tu desorden, manejas tu rutina, pagas tus cuentas y te acuestas cada noche en tu propio silencio. Esa es la soledad que forja a los hombres de verdad, porque quienes la pasan ya no necesitan aplausos, ya no necesitan aprobación, ya no necesitan una mujer que valide su masculinidad, y es a este hombre al que las mujeres más respetan y a la vez más temen, porque es libre, es inmune a la manipulación, es indomable. Así que te pregunto, ¿serás este hombre o seguirás siendo otro hombre frágil que necesita compañía para sentirse vivo? ¿Realmente quieres evolucionar o simplemente quieres distraerte hasta morir? Comenta aquí, ¿qué has hecho para construir tu verdadera fuerza interior o todavía te escondes detrás de libros, vídeos y consejos que nunca pones en práctica? Solo quien vive solo entiende el verdadero significado de ser su propio hombre. Y esta es una experiencia que separa brutal y definitivamente a los niños de los hombres, a los dependientes de los autosuficientes, a los que necesitan muletas emocionales de los que caminan por sus propios pies, con la cabeza en alto, el pecho abierto y el espíritu indomable. Vivir solo es un rito de paso que ningún libro, ningún coach, ningún vídeo motivacional puede transmitir fielmente, porque solo viviendo la vida cotidiana en soledad, solo enfrentándose al silencio de la propia casa, solo enfrentándose a las paredes desnudas y a la ausencia de aplausos o consuelos, puedes comprender verdaderamente lo que significa ser dueño absoluto de tu vida, de tus elecciones, de tus fracasos y de tus victorias. Mientras compartes techo con familiares que te tratan como a un niño o se esconden en relaciones para evitar la soledad, puedes incluso fingir ser un hombre, pero en el fondo sabes que, en realidad, no estás poniendo a prueba tu capacidad de valerte por ti mismo, de cuidar tu espacio, de mantener tu rutina, de construir una vida que no dependa emocionalmente de la presencia constante de otros. Vivir solo te obliga a afrontar tus debilidades sin subterfugios, porque no hay nadie que te recuerde que debes pagar las cuentas, cocinar, limpiar, levantarte de la cama, trabajar o mantener la disciplina. Todo depende de ti, de tu fuerza, de tu responsabilidad, de tu autodisciplina. Es en este escenario donde nace el hombre verdadero, aquel que no espera ser manejado, que no externaliza la culpa, que no se esconde detrás de excusas infantiles, sino que asume la plena responsabilidad de ser el mismo, con todos los dolores y placeres que ello implica. Y sabéis qué es lo más interesante. Cuanto más tiempo pasas viviendo solo, más te das cuenta de lo alienadas, infantilizadas y atrapadas en ciclos de dependencia emocional que están la mayoría de las personas, necesitando siempre validación, presencia, apoyo o la compañía de alguien para no entrar en pánico. El hombre que vive solo es el hombre que ha aprendido a ser su propio amigo, su propio apoyo, su propio líder, y por eso mismo se vuelve más selectivo, más estratégico, más frío y más sabio a la hora de elegir quién tendrá el privilegio de compartir momentos con él. No desespera por compañía, no acepta cualquier relación solo para llenar un vacío, no tolera ninguna falta de respeto, porque sabe que el silencio de su propio hogar es más valioso que la presencia tóxica de alguien que solo quiere chupar su energía, su paz y su enfoque. ¿Alguna vez has vivido solo?
¿Has experimentado alguna vez esa libertad abrumadora y, al mismo tiempo, ese peso innegociable de ser dueño absoluto de tu propia existencia? Comenta aquí tu experiencia o tus ganas de experimentar esto, porque esta es una de las mayores pruebas de madurez masculina. Quien nunca ha vivido solo, nunca entenderá lo que significa despertar y saber que nadie te va a salvar, que nadie te va a aplaudir, que nadie te va a pedir cuentas y que aún así sigues adelante, firme, trabajando, evolucionando, creando, viviendo, sin necesitar la muleta emocional que tantos cobardes cargan hasta el final de sus vidas. Ya basta de ser un niño atrapado en el útero social. ¿Cuándo cortarás el cordón umbilical y finalmente te convertirás en tu propio hombre? La respuesta está en tu coraje para enfrentar la soledad, no como un castigo, sino como la forja donde se templa el acero de la verdadera masculinidad. ¿Tienes el coraje de vivir esto o continuarás escondiéndote detrás de las muletas que te mantienen débil y dependiente? Los hombres que no necesitan a las mujeres para ser felices son una amenaza para la matriz de las relaciones modernas, y esta es, quizás, la mayor subversión que un hombre puede cometer hoy: ser autosuficiente, emocionalmente protegido, físicamente disciplinado y espiritualmente inquebrantable, porque el sistema no fue hecho para que fueras libre, fue diseñado para que fueras dependiente, sumiso, enredado en la ilusión de que necesitas desesperadamente a una mujer para dar sentido a tu existencia, para tener validación, para sentirte hombre, y cuando rompes con esta mentira, te conviertes en una fuerza que ya no se puede controlar, porque el hombre que ya no necesita, que ya no ruega, que ya no suplica, rompe la cadena principal que lo ata al modelo fallido y disfuncional de las relaciones modernas. Este modelo que transforma al hombre en un proveedor automático, en un pagador de facturas, emocionalmente castrado, permanentemente insatisfecho, siempre esperando recibir de la mujer lo que él mismo debería buscar dentro de sí mismo: felicidad, propósito, honor. Pero la matriz no quiere eso. La matriz te quiere débil, desesperado, sediento de cualquier migaja de aprobación, buscando me gusta, rogando por citas vacías, haciendo el payaso en relaciones unilaterales donde lo das todo y no recibes nada. Y cuando finalmente te das cuenta de que ya no lo necesitas, cuando empiezas a vivir bien solo, centrado en tu misión, en tu desarrollo físico, financiero e intelectual, te conviertes en una anomalía, un hombre peligroso, porque ya no eres controlable, ya no tienes miedo de perder a una mujer, ya no te sometes al chantaje emocional, ya no toleras la falta de respeto, ya no te arrodillas, ya no aceptas a cualquiera en tu vida. Y eso, amigo mío, es inaceptable para un sistema que se alimenta precisamente de tu inseguridad, tu necesidad, tu dependencia. Así que el sistema, los medios, las redes sociales, el cine e incluso las propias mujeres empezarán a intentar convencerte de que hay algo mal contigo, de que estás amargado, de que estás herido, de que necesitas abrirte al amor, de que eres un incel, un misógino, de que morirás solo. Todo mentiras, todas narrativas para volver a ponerte bajo control emocional, para que puedas volver a convertirte en otra estadística de hombres manipulados, desechables y que no son conscientes de su propio valor. Pero el hombre que se libera de esta Matrix se transforma. Ya no necesita a una mujer para ser feliz, sino que, si la quiere, la elige, con criterio, con estándares, con conciencia, sabiendo exactamente lo que hace, sin prisas, sin desesperanzas, sin dependencia, sin ilusión, porque entiende que la felicidad es un proyecto interno, se construye con disciplina, con misión, con metas,
con propósito, con resultados, no con cariño efímero, no con validación barata, no con compañía forzada. Y este hombre, en lugar de vaciarse emocionalmente, se vuelve deseado, admirado y paradójicamente aún más buscado por las mismas mujeres que antes lo despreciaban, porque transmite lo que las mujeres más respetan y temen: un hombre completo, autónomo, que puede tenerla, pero no la necesita. Y ahí es cuando la Matrix empieza a desmoronarse. Ahí es cuando el sistema empieza a temblar. Ahí es cuando te conviertes en una amenaza. Porque el hombre libre es el hombre que no se puede manipular, que no se puede usar, que no se puede doblegar. Y ese es el mayor logro que puedes tener en tu vida: libertad interna, emocional, psicológica y financiera. Así que te pregunto ahora, sin rodeos: ¿seguirás alimentando la Matrix con tus necesidades, o serás tú el que, silencioso, escudado e imperturbable, elija su propia felicidad por encima de cualquier validación externa? Deja un comentario si ya has notado esta trampa, comparte este video con ese amigo que necesita esta verdad y suscríbete al canal, porque aquí seguirás recibiendo las verdades más brutales, más incómodas y más necesarias para tu evolución como hombre. O te liberas o serás un esclavo eterno. Decídete ahora y decide con valentía. El hombre solitario no busca comodidad, busca la excelencia, el autocontrol y el poder. Y esta es una de las verdades más brutales y descuidadas de nuestra época, porque mientras la mayoría de la gente corre tras la comodidad, el placer inmediato, las distracciones vacías y la aprobación social, el hombre solitario ha comprendido algo que pocos ni siquiera se dan cuenta: que el verdadero crecimiento no ocurre en entornos acogedores, sino en la soledad helada, en el silencio ensordecedor, en la incomodidad diaria de quienes eligen no tener la distracción de la compañía solo para llenar el vacío. Porque el hombre solitario no huye de nadie, no está aislado por debilidad o rechazo, sino por elección estratégica. Porque ha comprendido que cuanto más tiempo pasa consigo mismo, más agudo se vuelve, más fuerte mentalmente, más disciplinado y más centrado en los objetivos que realmente importan. No quiere comodidad, quiere excelencia. No busca la validación emocional que una mujer necesitada podría ofrecer, sino el respeto silencioso que solo se puede ganar con resultados concretos, con la construcción meticulosa de un imperio personal. Y esta búsqueda de la excelencia lo obliga a desarrollar el autocontrol, porque es imposible resistirse a las tentaciones que destruyen a la mayoría: la pornografía, la comida chatarra, las redes sociales, las relaciones tóxicas, las fiestas inútiles. Y aquí está la cuestión: mientras el hombre común se entrega a estos vicios, el solitario renuncia a ellos, no porque sea un monje o porque desprecie el placer, sino porque sabe que cada concesión a la comodidad debilita su alma y frena su avance hacia el poder. Y es exactamente este poder el que quiere, no el poder ilusorio de impresionar a los amigos, de obtener 1000 me gusta, de presumir de una mujer en Instagram, sino el poder real, silencioso y letal de alguien que puede financiar su propia vida, sus deseos y sus elecciones sin deberle nada a nadie. El poder de alguien que no depende de favores, de alguien que no teme ser rechazado o excluido, porque ya ha aceptado e incluso buscado la soledad como método de evolución. Y por eso la sociedad teme e intenta ridiculizar a este hombre. Lo llaman antisocial, amargado, raro, porque necesitan convencer a los demás, y especialmente a sí mismos, de que vivir solo es un fracaso, cuando en realidad es un privilegio reservado a unos pocos. Y te lo digo ahora, mirándote a los ojos: ¿estás dispuesto a renunciar a la comodidad y abrazar la excelencia? ¿Estás listo para ser el hombre que domina sus instintos
que silencia sus necesidades y que transforma el tiempo de soledad en su mayor fuente de fortaleza? ¿O continuarás buscando compañía solo para escapar de ti mismo, adormeciéndote en relaciones superficiales, amistades egoístas y hábitos autodestructivos? El hombre solitario no busca distracción, busca dominio, y solo aquellos que se dominan a sí mismos pueden, de hecho, dominar el mundo. Comenta aquí si ya has sentido este llamado a la excelencia o si todavía estás estancado en la búsqueda de comodidad. Y comparte este video con ese amigo que necesita despertar a la realidad antes de que sea demasiado tarde, porque al final la pregunta que queda es: ¿quieres ser recordado como otra persona que vivió cómodamente e irrelevante o como alguien que, en soledad, construyó su propia leyenda? Vivir solo es una práctica diaria de estoicismo, sin excusas, sin dependencia, sin fragilidad, porque cuando estás solo, el mundo deja de darte palmaditas en la cabeza y la vida te obliga a afrontar, sin anestesia, la dura realidad de tus elecciones y tus fracasos. Nadie te recordará que pagues la cuenta, nadie lavará tu ropa, nadie preparará tu comida ni cuidará tu salud mental. Y es exactamente en este escenario donde la autocompasión no tiene cabida y el victimismo muere asfixiado, que el hombre aprende a las malas el verdadero significado de la responsabilidad, el honor y la resiliencia. Tres pilares que la sociedad actual intenta destruir con su discurso de fragilidad emocional, de ser vulnerable, de permitirse debilitarse, pero que, al final, solo sirve para crear hombres frágiles, necesitados, fáciles de manipular e incapaces de sobrevivir solos. Vivir solo, por el contrario, te forja en un hombre que aprende a silenciar el caos emocional y a actuar con lógica, porque o creas disciplina o te hundes en el caos. No hay punto medio. Y este es exactamente el espíritu del estoicismo: aceptar lo que no puedes controlar, como la subida del alquiler, el vecino ruidoso o la inevitable soledad, pero centrarte solo en lo que depende de ti: tu rutina, tu fuerza de voluntad, tu autocontrol y sobre todo tu capacidad de levantarte, incluso cuando nadie te mira, te aplaude ni te ofrece un hombro amigo. Porque el hombre que depende del estímulo para actuar está condenado a la mediocridad y a la esclavitud emocional, esperando siempre que alguien lo valide o lo motive, mientras que el hombre estoico, que se ha acostumbrado al entrenamiento solitario y brutal de vivir solo, encuentra motivación solo en la misión que él mismo definió, sin necesitar aplausos ni compañía, y ahí es donde nace el verdadero poder. Cuando te das cuenta de que no necesitas a nadie para mantener tu vida en orden, que puedes afrontar la adversidad solo sin sentirte culpable, para desenredarse emocionalmente, que puede enfrentar la frustración, la incertidumbre y la incomodidad como partes naturales del proceso, sin quejarse ni buscar alivio instantáneo en distracciones mediocres como la pornografía, el alcohol o las relaciones superficiales. Y en ese punto comienzas a darte cuenta de que vivir solo es mucho más que un estatus o una fase. Es la escuela práctica del estoicismo masculino, donde cada mañana te levantas y haces tu cama aún sin que nadie te elogie. Cada comida que preparas solo, cada decisión que tomas sin consejos ni apoyo, te moldea en un hombre cada vez más fuerte, frío, resiliente y libre, mientras que otros, que nunca salieron de la casa de sus padres, o que siempre están saltando de relación en relación por miedo a estar solos, continúan emocionalmente atrofiados, frágiles y dependientes, incapaces de sostener una vida adulta real. Y yo te pregunto, ¿te estás entrenando para ser un hombre inquebrantable o sigues siendo esclavo de tus emociones, tus necesidades y tus excusas? Comenta aquí, habla sin miedo. ¿Te enfrentas al desafío diario de vivir solo
¿O aún corres hacia la comodidad infantil de tener siempre a alguien cerca? Porque, al final, la diferencia entre un hombre fuerte y un hombre débil es simple. El fuerte elige la disciplina, la incomodidad y la responsabilidad, mientras que el débil huye hacia el placer fácil, la dependencia emocional y la eterna fragilidad, y luego decide, ¿seguirá ocultándose o se forjará en la soledad como un verdadero estoico? Mientras muchos viven para el amor, el hombre que vive solo vive para su misión. Y esta es una de las verdades más brutales y liberadoras que puedes escuchar hoy, porque la mayoría de los hombres son criados desde niños con la ilusión de que la cúspide de la vida masculina es encontrar al amor de su vida. Esa mujer perfecta que lo completará, lo inspirará y lo acompañará hasta el final de sus días. Pero esta narrativa es una prisión de oro, una trampa cuidadosamente construida por la sociedad para mantener a los hombres distraídos, emocionalmente vulnerables y sobre todo controlables, mientras que el hombre promedio pasa toda su vida buscando la aprobación femenina, moldeando su identidad en torno al deseo y la aceptación de una mujer. El hombre que vive solo, el hombre que elige la soledad consciente, entiende que su vida no se trata de amor romántico, ni de halagos, de complacer o de construir relaciones frágiles sostenidas por promesas vacías, sino de misión, legado, disciplina y poder. Se levanta cada día no motivado por la necesidad o el miedo a estar solo, sino impulsado por un propósito que es más grande que él mismo. Está construyendo algo que no le puede ser arrebatado por un simple «ya no te amo» o una petición de divorcio. Sabe que el amor, tal como se vende hoy, es frágil, inestable, fugaz, pero la misión no lo es. La misión es permanente, es sólida. Es el ancla que mantiene al hombre en el camino, aun cuando todo a su alrededor se desmorona. Mientras otros lloran por las rupturas, se pierden en depresiones post-ruptura y viven una vida de altibajos emocionales, dependiendo de la validación femenina. El hombre que vive solo está enfocado, está construyendo su físico, acumulando activos, aprendiendo nuevas habilidades, viajando por el mundo, expandiendo su mente, creando oportunidades, porque entiende que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en juegos emocionales o en relaciones que consumen energía y no agregan valor real. No se deja engañar por declaraciones de amor. Conoce la naturaleza humana. Sabe que el deseo y la pasión son pasajeros, que los lazos se rompen fácilmente y que poner su felicidad en manos de otra persona es la mayor demostración de debilidad que un hombre puede cometer. Por eso, elige vivir para la misión, porque la misión da sentido a la existencia, dirige sus acciones y lo mantiene inquebrantable frente a las inevitables pérdidas, traiciones y desilusiones. Mientras muchos viven para complacer a su pareja, para evitar discusiones, para mantener una relación a cualquier precio, incluso si eso significa sacrificar su libertad, su crecimiento y su identidad, el hombre que vive solo sacrifica todo, excepto su misión, porque sabe que ella es la fuente de su verdadera felicidad, la base de su confianza, el origen de su poder. Y lo más interesante, irónicamente, este hombre atrae a muchas más mujeres que el que vive de la carencia, de la necesidad, porque no hay nada más seductor para una mujer que un hombre autosuficiente, centrado, que no la necesita para ser feliz, pero que, si quiere, la tendrá en sus propios términos. ¿Y tú? ¿Ya has elegido tu misión o aún vives en la ilusión infantil de que una relación te completará? ¿Hasta cuándo? ¿Seguirás poniendo tu felicidad en manos de alguien que podría irse mañana? Comenta abajo si ya entiendes la brutal diferencia entre vivir para el amor y vivir para una misión.
Deja tu like si este contenido te hizo reflexionar. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas verdades que nadie más tiene el valor de decirte, y comparte este video con ese amigo que aún piensa que el objetivo de la vida es encontrar a su alma gemela. Porque, hermano mío, el hombre que vive para una misión es libre, es fuerte y es temido, mientras que el que vive para el amor es vulnerable, es débil y es fácilmente descartado.